Muy buenas noches para todos nuestros queridos hermanos y amigos que nos acompañan a través de estos medios electrónicos y que están allí atentos para recibir la palabra del Señor. En esta noche vamos a entrar en el estudio de la Biblia bajo el título Sobre suelo firme. Y para ello vamos a tomar la palabra del Señor en el libro de 1 Corintios, capítulo 3, el verso 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. La Nueva Versión Internacional dice, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él. Yo como sabio arquitecto, dice el apóstol Pablo. El arquitecto sabio sabe escoger el terreno donde colocará los cimientos de su edificación, un suelo firme, un suelo sólido donde va a construir su edificio espiritual. El Salvador usa la figura del arquitecto sabio y el arquitecto necio para ilustrar nuestra experiencia en la vida cristiana. Vamos allí al Evangelio de Mateo, el capítulo 7, los versículos 24 en adelante. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron los ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Aquí tenemos una ilustración, una parábola que el Salvador presentó para ilustrar nuestra experiencia en la vida cristiana. Cuando edificamos sobre la roca, ese fundamento sólido y firme mantiene también sólida y firme nuestra edificación. Cuando construimos sobre las arenas movedizas de nuestra propia invención, esa edificación, esa construcción no perdurará. La inspiración hablando al respecto dice, por tanto, cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, es semejante a aquel hombre sabio que edifica su casa sobre la roca. Y cuando viene la lluvia, los vientos y los ríos soplan fuerte, aquella casa permanecerá. Hermanos, edificar sobre la roca es edificar sobre Cristo. Y edificar sobre Cristo es edificar sobre su palabra, sobre sus enseñanzas, sobre su instrucción, sin aducir, sin colocar, sin añadir pensamientos humanos, ideas humanas. No es lo que a mí me parece, sino es lo que Cristo me instruye, me enseña, me guía a través de su palabra. La palabra del Señor, hermano, nos guía y nos instruye, nos orienta en el camino de la salvación. La palabra del Señor nos instruye en cuanto a cómo conducirnos sobre este mundo de pecado, de maldad, de iniquidad, de una forma sabia, de una forma prudente. Es decir, nos indica, nos orienta, nos instruye en cuanto a cómo construir un carácter con el cual podamos resistir en medio de la tentación, en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Un carácter con el cual podamos heredar el reino de los cielos, es decir, un carácter semejante al de Cristo Jesús. La palabra nos instruye y nos forma en tres aspectos fundamentales: individual, familiar y colectivamente. Nuestras vidas, hermanos, afectan positiva o negativamente a los que nos rodean. En primer lugar, el primer entorno que nosotros afectamos con nuestra actitud, con nuestro proceder, con nuestro ejemplo, es a nuestra familia, especialmente las personas con quienes habitamos, con quienes vivimos, quienes estamos casados, afectamos a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros
familiares cercanos. Y en segundo lugar, en segundo nivel, a la sociedad en general. En el libro del profeta Malaquías, el capítulo 2, el versículo 2, el comentario para este versículo nos dice lo siguiente. Quiero que compartamos este pasaje y dice: el Señor exige de todos los que profesan ser su pueblo mucho más de lo que le damos. Espera que los creyentes en Cristo Jesús revelen al mundo en palabras y en hechos el cristianismo que fue ejemplificado en la vida y el carácter del Redentor. Si la palabra de Dios es atesorada en su corazón, darán una demostración práctica del poder y la pureza del Evangelio, y el testimonio que así se demuestra al mundo es de mucho más valor que los sermones y profesiones de piedad que no revelan buenas obras. Recuerden, los que mencionan el nombre de Cristo, que individualmente están haciendo una impresión favorable o desfavorable de la religión de la Biblia en la mente de todos aquellos con quienes se relacionan a diario. Como decía inicialmente, afectamos positiva o negativamente a todas aquellas personas con las que constantemente nos relacionamos. Les ayudamos para bien cuando nuestro ejemplo, cuando nuestro testimonio es el mejor. Pero afectamos su vida de forma negativa y causamos desánimo, causamos tropiezo cuando nuestro testimonio no es el mejor, no es el más consecuente con la enseñanza de la Biblia, no es el más consecuente con lo que profesamos. De manera individual, hermanos, edificar sobre Cristo es depender de Él. Es que Él viva en nosotros y nosotros en Él. Es vivir la experiencia de la cual habla el apóstol Pablo allá en el libro de los Gálatas, en el capítulo 2, el verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol Pablo, hablando de su experiencia cristiana, de su edificación sobre la roca, él dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. He crucificado mi naturaleza carnal, mi naturaleza humana, mis inclinaciones naturales, las he crucificado con Cristo. Y entonces ya no soy yo, ya no soy Pablo, con mi inclinación natural. Hoy podríamos decir cada uno de nosotros: ya no soy Edison Lugo, sino que es Cristo. Y ojalá, hermanos, que esta pudiera ser nuestra experiencia, que hoy pudiéramos decir lo mismo que dijo el apóstol Pablo, expresar este mismo sentir, expresar y contar esta misma experiencia. Ya no soy yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Y por lo tanto, lo que ahora vivo en mi cuerpo, en mi carne, no es mi naturaleza, no es mi inclinación, no es mi sentir, es el sentir de Cristo Jesús. Cuando es Cristo Jesús quien vive en nosotros, cuando es Cristo Jesús quien habita en nosotros, cuando hemos edificado sobre Cristo y no sobre nuestras propias inclinaciones, sobre nuestro propio parecer, entonces, hermanos, actuamos no nosotros, sino Cristo Jesús. El sentir de Jesús, la naturaleza de Jesús es la que actúa en nuestras vidas. Porque entonces estamos recibiendo de Jesús. Y es allí donde dice el Salvador en el Evangelio de Juan, capítulo 15, el verso 5, capítulo 15, verso 5 del Evangelio de Juan: yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, edificar sobre Cristo es estar unidos a Él, estar conectados con Él, para recibir de Él esa savia espiritual, ese poder espiritual, esa fortaleza y solidez espiritual. La inspiración dice: esta piedra viviente es el único fundamento sobre el cual podemos edificar con seguridad.
es bastante ancho para todos y bastante fuerte para soportar el peso y la carga del mundo entero. Y por la comunión con Cristo, la piedra viviente, todos los que edifican sobre este fundamento llegan a ser piedras vivas. Muchas personas se modelan, pulen y hermosean por sus propios esfuerzos, pero no pueden llegar a ser piedras vivas porque no están en comunión con Cristo. Hermanos, llegar a ser piedras vivas es llegar a ser ese instrumento de salvación en las manos de Dios. Cristo Jesús como esa piedra angular. Entonces fue esa piedra que al ser colocada como cabeza de ángulo le dio fortaleza al edificio espiritual, en este caso humanamente hablando. Cristo Jesús es nuestro ejemplo. Cristo Jesús es nuestro soporte. Cristo Jesús, hermanos, es quien nos habilita, nos da fuerza y fortaleza para nosotros también construir un carácter para el cielo. Si bien es cierto que es Cristo Jesús quien modela nuestras vidas, nosotros tenemos que cooperar en esa obra que Cristo Jesús realiza en cada uno de nosotros, esa obra de transformación, esa obra de edificación espiritual, porque cuando Cristo Jesús nos transforma, entonces nos transforma, hermanos, de ser esas personas, esos cristianos titubeantes, con un carácter débil, con un carácter indeciso, con un carácter que tal vez hoy estamos animados, mañana ya estamos desanimados. No, hermanos, cuando Cristo Jesús nos transforma y comienza a realizar esa obra de edificación en nuestras vidas, y nosotros también cooperamos con Él en esa obra de crecimiento y de edificarnos cada día para el reino de los cielos, entonces nuestras decisiones son firmes y determinantes. Ya dejamos de ser vacilantes en el Evangelio, y no solo en el Evangelio, sino en todo lo que hagamos. Hermanos, cuando espiritualmente nuestro carácter es débil, cuando espiritualmente somos indecisos, nuestro carácter es vacilante, así somos en todos los aspectos, somos inestables, como la arena, así somos. Pero entonces allí cuando Cristo Jesús empieza esa obra en nuestras vidas, ahora somos, como dice la inspiración allí, somos piedras vivas, somos instrumentos sólidos, firmes en las manos del Señor. Sin esta comunión con Cristo, el hombre no puede salvarse. Sin la vida de Cristo en nosotros, no podemos resistir los embates de la tentación, porque somos débiles, porque somos vacilantes, somos indecisos. Solamente Cristo Jesús es quien nos da solidez, nos da firmeza, nos da determinación para avanzar en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana, en nuestra experiencia cristiana. Nuestra seguridad eterna depende de nuestra edificación sobre este fundamento seguro. Multitudes están edificando hoy sobre fundamentos que no han sido probados. Cuando caiga la lluvia, brame la tempestad y vengan las crecientes, su casa caerá, porque no está fundada sobre la roca eterna, la principal piedra de ángulo, que es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Deseado de todas las gentes, página 551. La inspiración aquí es bastante clara. Hermanos, si no edificamos sobre Cristo, es decir, si no hacemos de Cristo nuestro soporte, nuestra base espiritual, si tal vez nuestra base espiritual somos nosotros mismos, o es otra persona, otro ser humano, en el momento que esta persona tal vez caiga, en el momento que esta persona tropiece, en el momento que esta persona se equivoque, pues ahí nuestra edificación espiritual se va a ir al piso. Si edificamos sobre nuestras propias fuerzas, nuestro propio parecer, hermanos, allí vamos a fracasar. Necesitamos depender de Cristo. Necesitamos estar solidificados en Cristo Jesús. Que Él sea esa roca firme sobre la cual nosotros construimos nuestro carácter. Que Él sea nuestro ejemplo. Que Él sea la voz que escuchamos cada día. Que Él sea ese amigo a quien le contamos todas nuestras inquietudes, todas nuestras alegrías,
todas nuestras preocupaciones, todos nuestros planes y proyectos, que sea Él, hermanos. Entonces allí nuestro edificio espiritual va a crecer, nuestra experiencia espiritual va a crecer y va a ser diferente, hermanos. Ahora vamos entonces al segundo aspecto en el cual nos ayuda la palabra del Señor a edificar y construir, y es el aspecto familiar. Habíamos hablado de tres aspectos: individual, familiar y colectivo. Vamos al segundo aspecto, que es el aspecto familiar. Formar y edificar una familia, hermanos, sobre la roca, es instruirla en el sendero de justicia y de rectitud. Es decir, es formarla sobre la palabra. El sabio Salomón dice en el libro de Proverbios, el capítulo 22, el verso 6, instruye al niño en su camino, y aun cuando llegue a ser adulto, no se va a separar, no se va a apartar del Señor. ¿Por qué? Porque está construido y edificado sobre la roca. Muchos hemos malinterpretado este pasaje de la palabra del Señor. No, vamos a enseñarle la Biblia, vamos a enseñarle, a instruir al niño, y él puede que se aparte, pero un día va a regresar. Eso no es lo que la palabra de Dios está diciendo allí. Lo que el Señor está diciendo es que si con la palabra del Señor, con la instrucción del Señor, con la Biblia, hermanos, con la palabra, le instruimos y le edificamos en ese niño un carácter para el reino de los cielos, ese carácter va a ser sólido y va a permanecer. Porque ¿cómo es que construir sobre la roca es edificar la casa se cae, pero un día nuevamente se va a levantar sola? No, hermanos, no es eso lo que la Biblia está diciendo. Cuando nosotros edificamos sobre Cristo Jesús, esa edificación permanece. Hermanos, edificar sobre Cristo es implorar el favor de Dios sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos, presentarlos ante la presencia del Señor día y noche, en la mañana, en la noche, en la tarde. Y cada vez que tenemos la oportunidad de presentar a nuestras familias delante del Señor, los estamos edificando sobre la roca que es Cristo Jesús. Edificar en ellos un carácter que perdure para la eternidad, un carácter sólido, firme, determinante. Un carácter, hermanos, que el niño, aunque esté pequeño, aunque tal vez tenga unos pocos años, 5, 6, 7, 10 añitos de edad, a la medida de su edad, entonces va asimilando con facilidad. Y para él ya es natural y es espontáneo obedecer al Señor. Para él ya es algo placentero tener una comunión personal con el Señor, porque hemos comenzado a construir en él una comunión con Cristo personal. Él no depende tanto de nosotros. A medida que va creciendo ya no depende solo de nosotros. Ya no es necesario decirle, ore, estudie la Biblia. Incluso ellos mismos son los que muchas veces están ayudándonos a recordar que hay que hacer el culto, que hay que ir para la iglesia, que hay que llamar al hermano fulano de tal, que hay que ir a ayudar a aquella persona, porque él ya sostiene una comunión personal con Cristo. Él ya comienza a vivir una vida cristiana, una experiencia cristiana de manera personal. Esto es edificar a nuestra familia sobre la roca, que es Cristo Jesús, para que de esta manera ellos entonces dependan de manera personal del Señor. Analicemos lo que la inspiración habla al respecto. Dice, mientras escuchaban las palabras de Cristo, sentados en la ladera, podían ver los valles y los barrancos por los cuales corrían hacia el mar los arroyos de las montañas. A menudo estos arroyos desaparecían completamente en el verano y quedaban solamente un canal seco y polvoriento. Pero cuando las tempestades del invierno se desencadenaban sobre las colinas, los ríos se convertían en furiosos y bramadores torrentes que algunas veces inundaban los valles y arrasaban todas las cosas en su corriente irresistible. Entonces era frecuente que fuesen arrasadas las chozas levantadas por los labriegos en la verde llanura, donde no parecían correr ningún peligro. Pero en lo alto de las
pero en lo alto de las cuestas había casas edificadas sobre la roca. En algunos sectores del país, las viviendas se construían enteramente de piedra y muchas habían resistido 1000 años de tempestades. Para edificar estas casas había que trabajar en medio de dificultades y esto llevaba mucho tiempo. Llegar a ellos no era fácil. Su posición parecía menos atractiva que la verde llanura, pero estaban fundadas sobre la roca. Y el viento, la riada y la tempestad las atacaban, pero era en vano, pues allí permanecían siempre firmes. Discurso Maestro de Jesús, página 124. Hermanos, construir y edificar el carácter de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros cónyuges, sobre la roca, Cristo Jesús. Toma tiempo también, así como tomaba tiempo el construir, el edificar estas casas, porque como aquí indica la inspiración, la palabra del Señor, eran construidas la mayoría de estas casas en piedra y por lo tanto reunir todo este material y llevarlo hasta el lugar donde se iba a construir, nivelar el terreno, nivelar la roca para construir allí la casa. Esto llevaba bastante tiempo. Hermanos, construir el carácter de nuestros hijos no es de un día para otro. No es que hoy hago el culto con ellos y entonces ya su carácter está construido. No, hermanos, esto requiere constancia, perseverancia, trabajo, oración, paciencia, lágrimas incluso, hermanos. Pero cuando construimos con perseverancia, con paciencia, con esfuerzo, con esmero, con amor, con paciencia, el carácter de nuestros hijos, entonces va a perdurar, al igual que estas casas, miles de años allí, pero allí perduraban estas edificaciones. Así es, hermanos, cuando construimos el carácter de nuestros hijos sobre la roca que es Cristo Jesús. Ahora entonces vamos a hablar del tercer aspecto, que es la parte colectiva. Habíamos hablado que nuestras vidas afectan a todos aquellos con quienes nos relacionamos. Nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de estudio, de colegio, de universidad. Cada uno en nuestras diferentes esferas afectamos a aquellas personas que nos rodean para bien o para mal. Entonces veamos algo interesante que nos menciona la palabra del Señor, el discurso maestro de Jesús, la página 125. Quien quiera que edifique sobre los principios del Evangelio, edifica sobre Cristo, la roca de la eternidad. Al recibir la palabra, recibimos a Cristo y únicamente los que reciben así sus palabras están edificando sobre Cristo Jesús. Hermanos, cuando nosotros vivimos los principios del Evangelio, indirectamente le estamos hablando, le estamos enseñando, le estamos predicando a las personas que nos rodean. Muchas personas se inquietan de ver cómo nos alimentamos, cómo nos vestimos, el día en el cual nos congregamos para alabar al Señor. Y entonces preguntan, ¿y ustedes por qué guardan el sábado? ¿Y ustedes por qué se visten así? ¿Y ustedes por qué no consumen estos y aquellos alimentos? Entonces hay allí una oportunidad maravillosa para hablarles de Jesús, para predicarles de Jesús. Pero cuando no estamos edificados sobre la roca, incluso, hermanos, nos atemorizamos hasta de vivir el Evangelio. Porque, no, ¿y qué dirán? Muchas personas, por ejemplo, cuando escogemos un día para la recreación y vamos a determinado lugar, al mar o al río, muchos hermanos, especialmente nuestras hermanas, se sienten un poco incómodas. Incluso a mí me han dicho, hermano, qué vergüenza, eso es hacer el oso, vestirse, usar esas faldas, es mejor ir con otro tipo de atuendo, con las licras o qué sé yo, al igual que las otras personas que están allí también disfrutando del baño, de estos lugares. Hermanos, ¿por qué nos avergonzamos del Evangelio? ¿Qué dice el apóstol Pablo cuando estamos edificados sobre la roca? Vamos allí, hermanos, a ver qué nos dice el apóstol Pablo en el libro de los Romanos.
porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, cuando estamos edificados sobre Cristo Jesús, como fue edificado el apóstol Pablo, no sentimos vergüenza del Evangelio. Él dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y no solamente para mi salvación, sino para la salvación de mi familia, para la salvación de mis amigos, de mis vecinos. ¿Por qué me voy a sentir avergonzado del Evangelio? Hermanos, él en el versículo 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe. Si realmente en mi vida hay fe, la fe es creer, y creer es obedecer. Entonces, ¿por qué me voy a sentir avergonzado del Evangelio? Cuando he sido edificado sobre la roca, hermanos, voy a ayudar a otras personas a que entren en el camino de la salvación. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe. Hermanos, como hemos dicho en algunas meditaciones, en algunos sermones anteriores, nosotros como cristianos somos cristianos de principios, no de circunstancias. Porque si somos cristianos de circunstancias, entonces lo que tenemos que hacer es adaptar el Evangelio a nuestras circunstancias, adaptar el Evangelio a nuestras necesidades, adaptar el Evangelio a nuestros gustos e inclinaciones. No, no es así. No podemos seguir adaptando el Evangelio a nosotros. Nosotros tenemos que adaptarnos al Evangelio. Quien quiera que edifique sobre los principios del Evangelio, edifica sobre la roca que es Cristo Jesús. Hermanos, no podemos hacer que el Señor sea quien se someta a mis gustos e inclinaciones. Cristo Jesús dice, quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No dijo, el que quiera venir en pos de mí, entonces dígame, ¿qué debe hacer para yo adaptarle su cruz y que la pueda llevar? Se cuenta una ilustración que en determinado momento, en determinada ocasión, un hombre, bueno, es una alegoría, ¿no? Entonces dice que el hombre le dice al Señor, Señor, yo quiero llevar la cruz, yo quiero vivir el Evangelio. Pero la verdad es que pesa mucho esta cruz. ¿Me permite recortarle un poco, quitarle un poquito para tratar de hacerla un poco más liviana? El Señor dijo, bueno, si es tu decisión, quieres recortarlo, puedes hacerlo. Entonces Él le quitó algún pedacito a la cruz, alguna partecita allí a la cruz. Más adelante, entonces otra vez se estaba quejando, que la cruz pesaba, que la cruz entonces afectaba un poco su hombro, que ya estaba allí un poco mal, un poco cansado, que quería recortarle otra partecita. Así lo hizo. El Señor no le obligó a que tenía que llevarla tal y cual como se le había entregado la cruz. Si es tu decisión y tú quieres quitarle, puedes hacerlo. Así es que le quitó. Finalmente avanzaba con todos sus compañeros de peregrinación, y cuando llegaron al gran abismo que separaba la tierra del cielo, entonces todos preguntaron, ¿y aquí cómo hacemos, Señor, para pasar? El Señor les dice, usen sus cruces como puente para que puedan pasar. Así es que todos entonces extendieron sus cruces para pasar sobre ellas, usándolas como puente. Pero cuando Él fue a hacerlo, su cruz no le alcanzó. Hermanos, esto es algo que ilustra lo que podría suceder con nuestra vida espiritual. Si finalmente seguimos tratando de adaptar el Evangelio a nuestras inclinaciones, a nuestras circunstancias, a nuestras decisiones personales, finalmente nos vamos a tener que quedar en esta tierra. Porque el Señor no puede llevar al cielo personas que quieran hacer su voluntad, sino aquellos que estamos dispuestos a hacer la voluntad del Señor. Entonces, cuando colectivamente nosotros afectamos a las personas para bien,
les estamos ayudando, como dice el apóstol Pablo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe. Hermanos, estar edificados en Cristo es estar conectados con Él, es depender de Él, es recibir su naturaleza, como leíamos en el Evangelio de Juan capítulo 15, verso 5. Y la naturaleza de Cristo, el sentir de Cristo, es obrar en favor de la salvación de las almas, en favor de la salvación de otros. Pero es imposible, hermanos, tener ese sentir de Cristo cuando tratamos de seguir nuestras propias inclinaciones. Cuando tratamos de seguir nuestras propias inclinaciones y no nos sometemos a los principios del Evangelio, hermanos, Cristo Jesús no puede obrar y no nos puede transformar. Por lo tanto, sigue habiendo en nuestras vidas, apareciendo en nosotros, una naturaleza egoísta. Y pensamos solo en nosotros. Y cuando pensamos solo en nosotros, por eso es que casi no nos gusta hacer la obra misionera. Porque pensamos solo en nosotros. Solo hay tiempo para nosotros, solo hay dinero para nosotros, solo hay alimento para nosotros, en fin. Hermanos, es allí donde tenemos que hoy reflexionar en nuestras vidas, y si no hemos edificado plenamente sobre Cristo Jesús, tenemos que permitir que Cristo Jesús venga a nuestras vidas y nos ayude a comenzar ese proceso de edificación espiritual solo sobre Él. Hermanos, cuando estamos unidos a Cristo y vivimos la experiencia que vivió el apóstol Pablo, ya no somos nosotros, sino que es Cristo quien vive en nosotros. Entonces ahora sentimos como Cristo. Y el sentir de Cristo, vuelvo y digo, es pensar en la salvación de mi prójimo, pensar en la salvación de mi familia, de mis vecinos, de mis amigos. El capítulo 4 del Evangelio de Juan nos cuenta una experiencia maravillosa. Vamos a leer algunos pasajes, algunos versículos de este capítulo. Veamos lo que nos dice. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más que los discípulos de Juan, aunque Jesús no era quien bautizaba, sino los discípulos. Entonces salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Pero la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Pero respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él, y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es profundo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, porque el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed y no venga aquí a sacarla. Pero Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Es así, hermanos, que esta mujer quedó completamente impactada por las palabras de Jesús, quedó impresionada por las palabras del Salvador y comprendió y reconoció que el hombre que hablaba con ella no era una persona del común, era una persona especial. Y entonces le dice, me parece que tú eres profeta. Es así, hermanos, que al continuar la conversación, ella comprende y descubre que realmente el que está hablando con ella es Cristo Jesús, el Salvador prometido, el Hijo de Dios. Y entonces me impacta muchísimo,
Porque el versículo 28 dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Y el versículo 39 dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Hermanos, esa mujer, cuando tuvo contacto con Jesús y a través de esa conversación con Jesús, su vida y su corazón fue convertido. Hermanos, Jesús le dijo a la mujer, cualquiera que bebiere de esta agua, es decir, del agua del pozo, del agua física, volverá a tener sed. Pero el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cualquiera que bebiere del agua de carácter humano, cualquiera que bebiere del agua de soluciones humanas, de opciones humanas, de posibilidades humanas, vuelve a tener sed. Un alcohólico, un drogadicto, son llevados a las fundaciones, Alcohólicos Anónimos, allá están determinado tiempo, 2, 3 años, aparentemente se han reformado, vuelven a sus familias, a veces no pasa un mes, y otra vez están en el alcohol, otra vez están en las drogas. Las soluciones humanas no ayudan, no sirven, separadas de Cristo. Cuando Cristo Jesús es quien usa un instrumento, un canal humano, allí hay solución. Pero separados de Cristo no somos nada, hermanos. Separados de Cristo, todo lo que hagamos no vale nada. Y es allí entonces donde si le damos un consejo a alguien, pero no es el Señor quien nos instruye para dar ese consejo y esa orientación, lo que hacemos a veces es hundir más a esa persona en el problema y en la dificultad. No, hermanos. Porque los consejos humanos, los conceptos humanos, las soluciones humanas, lo que hacen es dar más sed, hundir más a la persona en el problema. No, hermanos. Muchas personas tratan de buscar sosiego, tratan de buscar salida, solución en cosas materiales, en cosas humanas, de carácter humano y material, secular. Allí no hay solución. Se vuelve a tener sed y la sed es aún peor, es aún mayor, es aún más grande. Pero cualquiera que bebiere del agua que Cristo Jesús brinda, no tendrá sed jamás. Porque Cristo Jesús es el único que tiene en su mano la verdadera solución. Cristo Jesús es el único que provee la verdadera medicina, que sana, que cura. No solo física, sino espiritual y emocionalmente. Y esa mujer recibió esa agua, esa mujer recibió esa medicina. Hermanos, ella le dijo a Jesús, no tengo marido. Cuando Jesús le dijo, ve y traes a tu esposo, a tu marido. Y ella le dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, tienes razón, porque 5 maridos has tenido. Y el que en este momento tienes no es tu marido. Es decir, que no era una relación formal. ¿Cuántas veces llevaba tratando de formalizar una relación, de formar una familia, de tener a su lado una persona que realmente fuera una bendición para ella y ella una bendición para él? 6 veces, hermanos, 6 veces había tratado de organizar su vida, pero había fracasado porque lo había hecho a su manera. Había fracasado en conseguir un esposo porque no lo había puesto en las manos de Dios. Por lo tanto, la persona que en ese momento tenía ni siquiera una relación formal. Hermanos, siempre que intentemos hacer las cosas por nosotros mismos, vamos a fracasar. Querido joven y querida señorita que tal vez me esté escuchando y que esté recibiendo el mensaje de la palabra del Señor, si quieres formar una familia, si te quieres casar, busca al Señor, ora al Señor, colócale pautas al Señor. Hemos venido analizando una experiencia maravillosa y es la experiencia de Isaac y Rebeca. ¿Quién fue el que aparejó una esposa para Isaac? Fue Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque Abraham envió a su siervo Eliezer, que era un hombre que amaba y confiaba en Dios, y Eliezer lo puso en manos de Dios. Le dijo, Señor, yo no sé a quién voy a escoger.
Por eso, querido compañero, querido amigo, ya seas pastor, misionero, director de iglesia, laico, local, no tratemos de aconsejar y tratemos de emparejar, de buscarle parejas tal vez al joven o buscarle esposo a la señorita. No hagamos eso. Oremos con ellos y oremos por ellos. Y si en algún momento tal vez uno de ellos se acerca para decirnos, estoy enamorado de la señorita tal, me agrada, me atrae. Hermanos, lo que tenemos que hacer es invitarlo a orar y a poner en las manos del Señor. Contarle al Señor lo que Él está pensando, lo que Él está sintiendo. Porque no es malo y no es pecado que Él sienta atracción hacia esa joven. Pero ni Él ni yo sabemos si esa sea la joven que Dios tenga para su vida. O si Él sea el hombre que tenga para la vida de esa joven. Entonces permitamos que sea Dios quien intervenga. Que sea Dios quien nos ayude, quien nos guíe, quien nos oriente. Y cuando Cristo Jesús es quien actúa en nuestras vidas, quien transforma nuestras vidas, entonces hemos bebido de esa agua espiritual, de esa agua que emana, que sale de la roca espiritual que es Cristo Jesús, sobre el cual estamos edificando. Entonces la roca, hermanos, no solamente es nuestro cimiento firme para construir, de ella también dependemos, de ella también bebemos, ella nos sustenta. Cristo Jesús nos sustenta, hermanos. Y entonces, cuando esta mujer fue transformada en otra persona porque logró recibir esa bebida espiritual que transformó su vida, inmediatamente, ahora esta mujer comenzó a actuar como Cristo actuaba. Es decir, que ya no vivía ella, sino que Cristo vivía en ella. Y dice la inspiración, deseado de todas las gentes, página 166. Por tan pronto como llegó al Salvador, la mujer samaritana trajo otros a él. Demostró ser una misionera más eficaz que los propios discípulos. Ellos tenían sus pensamientos fijos en una gran obra futura. Y no vieron que en derredor de sí había una mies para cegar. Pero por medio de la mujer, a quien ellos despreciaron, toda una ciudad llegó a oír del Salvador. Esta mujer representa la obra de una fe práctica en Cristo Jesús. Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como un misionero. Hermanos, cuando Cristo Jesús es quien nos sustenta, cuando Cristo Jesús es quien nos soporta, es decir, nuestro cimiento es Cristo, entonces, como decíamos inicialmente, dependemos de Él. Ya no es nuestra naturaleza la que predomina en nuestras vidas, sino la naturaleza de Cristo. No es nuestro sentir egoísta, sino el sentir de amor de Cristo. Entonces allí luchamos por las almas, por su salvación, trabajamos por ellos. Allí dependemos no de lo que yo pienso, de lo que yo creo, de lo que me parece que es mejor. Dependo de Cristo, dependo de su palabra, dependo de su instrucción, de su guía, de su enseñanza. Entonces allí Cristo puede obrar en nuestras vidas a través del Espíritu Santo y sentimos la presencia del Señor. Es una experiencia maravillosa la que necesitamos vivir hoy. Depender de Jesús, actuar como Jesús. Que Dios nos bendiga, hermanos, y que bendiga su santísima palabra en nuestros corazones, que nos ayude a depender total, plena y completamente de Jesús. Este es mi gran deseo de oración en esta noche para todos. Amén.